Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, los que no me conocen, me llamo Ángel, soy Ángel Berna. Yo soy licenciado en Ciencias Biológicas y la verdad es que nunca pensé que acabaría presentando este tipo de temática, ¿no? Es muy interesante porque durante toda mi vida me he dedicado al análisis de patologías en estructuras de madera y es una formación que la verdad como que me ha preparado también para entender muchas cosas de lo que vamos a ver, sobre todo con el tema del Arca de Noé. Para que tengáis una idea de cómo empezó todo o por qué bueno, entré en este mundo tan apasionante. Yo buscaba un gimnasio en un momento dado de mi vida, entré en un gimnasio y resulta que la persona que llevaba al gimnasio, Víctor, estaba dando unas conferencias los sábados por la tarde y hablaba de un tema muy impresionante que me dejó realmente pasmado, que eran las profecías bíblicas. Yo, la verdad es que hasta el momento, pues bueno, biólogo, científico, y aún lo soy. Y aún me considero. Y la verdad es que fue impresionante escuchar todo lo que escuché y cómo todo se iba demostrando delante de mí y pude entender que alguien escribió algo hace mucho tiempo y que se estaba cumpliendo, ¿no? Así fue como empezó todo. Pero es que luego ya en 2014 tuve la oportunidad de hacer un viaje impresionante, que es a las montañas de Ararat, donde están los restos arqueológicos del Arca de Noé. Para muchos de nosotros esto ha sido siempre una fábula, ha sido algo que quizás los niños han estudiado como un cuento hace mucho tiempo. Y es que aún en dibujos se pueden ver dibujos animados con todo el arca y los animales por ahí encima, como si fuera pues, una especie de fábula, una tradición, ¿no? Lo que vamos a ver hoy son pruebas físicas. Podremos tocar también restos traídos de esa zona. Y sin más, vamos a empezar, porque son temas que vas a ir viendo cómo se van a ir llenando de datos, y sería interesante que pudierais ir captando estos datos. Vamos a intentar hacer esta conferencia dividida en 3 partes para que podamos ir asimilando las cosas y estar descansados. Si nosotros buscamos el Arca de Noé en Google, resulta que nos va a salir. No es una cosa muy lejana. Si buscamos Noah's Ark National Park en Turquía, nos va a salir. Y aquí está el grupito que fuimos en 2014 a un poco confirmar todo lo que un tal Ron Wyatt, que luego conoceremos quién es, encontró, ¿no? Ya hace muchos años, en el 1977. Bueno, pues este es el viaje que emprendimos. Aquí hicimos un primer vuelo hasta Estambul, luego hasta una zona cercana al lago Van y luego pues un trayecto en coche de muchas horas en el cual nos fuimos encontrando pues toda una serie de paisajes que ahora veremos. Y esta flechita que he puesto ahora es lo que ahora hay que hacer. Los que luego fueron, los compañeros que fueron en el 2020, creo que fue. No recuerdo si fue el 2022. Un vuelo ahora os deja a 1 horita y media del Arca de Noé. O sea que si alguien quiere hacer algún viaje este verano y no sabe dónde ir, pues es fácil llegar hoy en día, es muy sencillo. La verdad es que es algo que recomiendo a todos los que pueden hacerlo, porque es impresionante realmente. Este es el paisaje que nos encontramos desde que aterrizamos en el segundo aeropuerto hasta que llegamos hasta la zona donde está el Arca de Noé. Es una zona estrictamente volcánica. Es todo volcanismo y además un volcanismo bastante moderno. Vamos a ir viendo cómo todo esto son ríos de lava que se han ido enfriando y se han ido quedando de esta manera que podemos ver aquí. Luego tomamos un cruce y subimos a un lugar que también está indicado. O sea, no hay pérdida. Si alguien quiere llegar allí, vamos a ir viendo indicadores que os van a decir Arca de Noé, 5 kilómetros.
O sea que no es algo tan lejano como muchas veces podíamos imaginarnos, ¿eh? Y aquí vamos subiendo y vamos encontrando ya una especie de forma que tendríamos ya que empezar a distinguir, porque es una forma que nos va a acompañar durante toda esta conferencia al respecto del Arca de Noé. Fijaros cómo es algo que tiene una forma muy especial, que está en medio de una especie de río, es un río de lava. Luego veremos las imágenes más antiguas. Y ahora vamos a ver cuando llegamos allí. Este es Víctor, el que os comentaba, el que llevaba el gimnasio, cuando entré en 2001. Es un lugar verdaderamente distinto. Si podéis subir el volumen, por favor. Un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa, con arena y nada. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. ¿Vamos a verla de cerca? Vamos. Pues vamos a verla de cerca. Y con un gorro ridículo soy yo, un poco mostrándoos lo que se ve desde el arca hasta las montañas de Ararat. Esos son los montes de Ararat, o el monte de Ararat. El monte de Ararat mayor es el de la izquierda y el monte de Ararat menor es el de la derecha, ¿eh? Y nosotros estamos ahora en la zona donde está el arca, que está pues, a varios kilómetros donde está la montaña de Ararat. Fijaros que aquí veis la forma. Aquí la tenéis de nuevo. Aquí la tenéis. Es como que sobresale del terreno en medio de este río de lava. Luego veremos lo importante que es esta montañita de aquí. Y esto de aquí. Vamos a ver que esto sale en algunos lugares. Luego veremos dónde sale dibujado, que nos va a mostrar algo realmente impresionante. Esta es una visión general donde vemos, esta foto la hice también en panorámico en la misma zona. Aquí tenemos el Ararat mayor, por aquí escondido está el Ararat menor. Y aquí enfrente tenemos el bote petrificado. Luego veremos por qué digo bote petrificado. Todos van a buscar el arca aquí, a la montaña de Ararat. ¿Os suena Ararat, no? La montaña de Ararat. Pues la cantidad de excursiones que hay organizadas para ir a buscar el arca aquí. ¿Y sabéis qué? Nunca van a encontrar el arca aquí. Y además, también explicado por el guía que nos llevó a nosotros a toda esta zona. La cantidad de excursiones que él ha programado para buscar el arca aquí. Y nos explicó también la razón por la cual hacen eso. Que si queréis luego lo podemos comentar. En la Biblia nos dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes, o sea, las montañas de Ararat. Nunca dice el monte de Ararat, dice las montañas de Ararat. Y por lo tanto son unas montañas que son realmente antiguas, porque en el diluvio ya estaban hechas. Pero es que cuando vemos el Ararat, esta montaña de Ararat, es un volcán nuevo, es un volcán estratovulcano, es un volcán que se hace por capas. Explota una vez, explota otra vez, explota otra vez. Es un estratovulcano, ¿de acuerdo? Vais a ver que todas las lenguas de lava que están alrededor, como hemos visto en el vídeo del acceso, son lenguas negras, son lenguas modernas. Son lenguas que no tienen sedimentos encima. ¿Eh? Por lo tanto, ¿la parte más alta de la montaña de Ararat es más antigua o es más nueva que la parte más baja? Más nueva. Por lo tanto, vamos a tener que buscar el arca de Noé ahí. Evidentemente no. ¿Eh? Las montañas de Ararat, que son toda esta zona, estas son montañas más antiguas,
cuyos ríos de lava ya están llenos de sedimentos, y también con esos prados, que esto en primavera es verde y es precioso, lo veremos también. Esto es unos 2.000 metros de altura aproximadamente. Esto no es un lugar plano, eso son 2.000 metros de altura. Este es el arca vista desde su popa. Esta es la parte trasera del barco. Aquí vemos cómo se ejerce una cierta simetría. Y este señor es Ron Wyatt. Este hombre en 1977 descubrió este lugar. Una persona estudiosa de la Biblia también, el adventista, y en un momento dado de su vida decide que quiere hacer unos viajes para demostrar que la Biblia es cierta. Y hay unos ciertos pasajes donde hay cosas que tienen que estar ahí. Él pensaba que si eso es cierto, ahí tiene que estar, ahí le tenemos que demostrar. Y dedicó su vida a esto. La mitad del tiempo trabajaba como anestesista en un hospital, la otra mitad del tiempo lo dedicaba a viajar y a intentar demostrar estos descubrimientos, a intentar corroborar estos descubrimientos. Al ser el primer descubrimiento, el Arca de Noé es el que presenta más muestras, más pruebas, porque fueron 12 años de estudio. Muchas personas han ido aquí, han visto esto y han dicho, esto es una formación rocosa, me voy para casa. Ninguna prueba, ni siquiera comprobar nada. 12 años, y vamos a ver qué cosas se encontraron. Esta fue la primera fotografía que se realizó de la zona, y fue la que levantó un poco la liebre en este sentido. Luego veremos la conversación que tuvimos con la persona que estuvo allí cuando pasó todo esto, una persona muy mayor, que pudimos entrevistar en la zona, en esa misma zona. Esto sucedió en 1959. Aquí veis claramente una forma de barco totalmente lisa, alrededor de un río de lava que se ve claramente diferenciado. Vemos como, si lo miramos desde arriba, es como si fuera un barco flotando en un río. Y eso salta a la vista. Ahora voy a hacer un ejercicio y voy a dejarlo a vuestra visión. Y lo voy a dejar ahí para que luego lo podamos comentar. Luego es como una especie de inciso. Un compañero nos dijo, si le das la vuelta al mapa, se ve algo. Y digo, vaya, ¿seguro? Y me quedé mirando un rato el mapa. ¿No? No os voy a decir el qué. Si queréis, al final lo podemos comentar. Lo voy a dejar un poco a vuestra visión de las cosas. Si vamos acercando, si nos vamos poniendo más cerca, vamos viendo algo. Yo lo veo porque ya lo sé, pero hay gente que ve, gente que no ve cosas. Luego podemos ver qué se ve. Aquí está más cerca, aquí está más lejos. Muy bien, ahí lo dejamos. Luego, si queréis, lo podemos comentar. ¿Vale? Esta es una foto de 1960, donde se ve al ejército turco, una vez se ha hecho la fotografía, que va a inspeccionar la zona. Después de ellos, llegaron ¿quién? Los americanos. El ejército americano. El ejército americano hizo explotar un costado del arca y, según nos explicó la persona que estaba ahí viviendo, que es su terreno, que es su lugar de vida, nos dijo que él había visto cómo se habían llevado cosas. Y ahí quedó. Ahí quedó. Este es el señor que os decía. Le hicimos una entrevista en ese lugar. Este hombre conoció a Ron Wyatt, conoció a todos los que vinieron antes de él y después de él. Vio al ejército americano y nos explicó algo realmente impresionante. Como luces así de semáforos, eran rojas, amarillas y azules, y iban parpadeando. So after the just go by. Antes le han preguntado sobre unas luces. Él dice que eran unas luces como de 3 colores. Las luces. Sefer,
How high he saw the lights? What Ahora distance? le preguntan a qué altura se veían esas luces. چند متر جوری بو ایشق ایشق. ایشق چطکی و چند متر جوری داتا کفشه جوری یا تامسا gemiye koy ya. تانسر Gemi گمی orta kısmında ya. Yukarıda değil, orta kısmı yerde. orta kısmında peki kaç juri doşta livni ro devam ay data kefşi Juri sen ötürüm, jiri. he said he saw the light just the arc point only Es decir, no estaban arriba de nada ni a ninguna distancia, estaban en el arca. deja gelu boço ya falan acaba derejo ya Esta es la entrevista es muy extensa porque hay doble traducción, del turco al inglés y del inglés al español, ¿no? No lo vamos a ver todo, por supuesto. Pero un poco era para que vierais que él está explicando que había unas luces alrededor del arca y que estas luces hacían como una especie de movimiento, luces de 3 colores que subían hacia arriba y volvían a bajar por las noches. Que a partir de eso que él vio, se dio información al gobierno y que fue entonces cuando vinieron los aviones y empezaron a fotografiar la zona. O sea que hubo algo previo que hizo que todo el mundo estuviera atento a este lugar. No sé si recuerda algo parecido que pasó en la Biblia con una cierta estrella que llevó a gente a un lugar y encontraron no sé qué niño en un pesebre, ¿eh? No sé si os suena de algo. Los magos de Oriente, ¿no? El niño era Jesús. Fijaros cómo pasa algo como que hace que se salga a la luz este lugar. Y empieza a venir gente. Viene el ejército, pero en un momento dado de la época de la historia llega Ron Wyatt en 1977. Porque él revisa algo en un libro. Luego vamos a ver un testimonio de su propio hijo. Y nos va a explicar algo muy interesante. Y es que ellos, Ron Wyatt y sus hijos, al ver esta foto en un archivo, deciden, porque es lo que os decía antes, él quería demostrar y quería ver si realmente esto estaba ahí para poder llegar a las personas y explicarles pues que Dios existe, que es verdad. Entonces le pasan toda una serie de cosas en ese viaje. Y una de ellas es algo con un taxi. Vamos a ver esta entrevista. Un trocito solo, porque también es larga. Pero vamos a ver trozos en el día de hoy. Can you tell them about the taxi stopping 3 times, searching for Noah's Ark? He was asking about the first trip when we went to look for Noah's Ark in Turkey, our very first trip overseas. When we got there, all we had was an aerial photograph from the book, the Ark File, and we didn't have like a compass or the map coordinates or anything or any way to know which direction to go once we got to Turkey. And we were on a train and going through all these mountains. And then we got down to the town Dogobazit or something like that. And we were driving in a taxi, and my dad said, "Guys, there is no way we're going to be able to know which direction to even start looking." And he said, "We really need to say a prayer that God will show us where to look or something," because we had no idea which direction. And shortly after we all three said a prayer, the taxi cab died on the side of the road. The lights went out and everything, the gas shut off, everything just quit. And so we had to pull over, and we sat there for a while, and Dad said, "Well, guys, you know, that's kind of weird. It happened right after we prayed." So he told us to set up a big pile of rocks on the side of the road to mark where the car had stopped. And so we did that and sat there for a few minutes, and then the car just started back up. And so we drove on down the road a ways, and it died again. Lights went out and everything. And same thing again, we put a stack of rocks on the side of the road just in case. And so the car started back up again for no reason. And so we drove on, and then the third time it stopped, and we piled up the rocks again. And by that time we thought the car was just messed up, you know. And anyway, after that we drove on back into town, and the next day when we rented a cab and went back out to the rocks, that's where we hiked out from, and that's where we found the anchor stones and the graveyard where Noah's wife was buried. And we didn't quite get to Noah's Ark that first trip, but we were very close.
But it's just amazing how God stopped that car right where it needed to stop to show us. Muy interesante. Entonces, para ti no hay duda de que los descubrimientos de tu padre fueron totalmente dirigidos por Dios. He guided us every step. There is nothing we could have done without him. And without Dad raising us in our faith and praying, we could have never got close to finding any of this without God. Han hablado de varias cosas. Ha hablado de 3 lugares, las las anclas de piedra. Ha hablado de la tumba de la esposa de Noé. Dices, ¿y esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? ¿Qué me estás contando? Vamos a ir viendo estas cosas. Es interesante. Yo soy el cámara, lo siento por, por todo lo que habéis visto aquí. Eso fue en 2012. Aún no habíamos ido al Arca, pero se salió la oportunidad, si queréis luego os explico lo que pasó, porque fue impresionante cómo fue, de ir a Estados Unidos y estar cerca de esa zona donde estaban pues la familia Wyatt. El padre ya había fallecido, falleció en el 99, Ron Wyatt, pero estaban sus hijos. Y pudimos concertar una reunión con ellos y hacer esta entrevista. Entonces me fui con todos los cables porque yo sé lo que sé, pero de tecnología lo justo, y ahí montamos todo lo que pudimos para que se pudiera grabar esta entrevista. Y él trabajaba de pintor en ese momento. Llegó justito en ese momento, se puso, ya veis que estaba sucio de pintura, y bueno, se dispuso a explicarnos esta situación. Él estuvo con su padre en ese lugar, él vivió todo esto. Por lo tanto, es un testimonio de primera mano. Esto pasa en el 1977. Ron encuentra el arca y la encuentra así. Él se vuelve para su casa. Puesto que es cristiano, empieza a hacer oración, empieza a orar y empieza a pedir al Señor, ¿cómo puedo hacer? Yo no tengo medios para hacer excavación aquí. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Esto es el arca de Noé, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta que él, esperando cómo hacer, resulta que en el año 78, un año después, hay un terremoto en la zona. Hay un terremoto en la zona. ¿Y qué pasa? ¿Veis alguna diferencia? ¿Veis alguna diferencia? En el año 77, Ron encuentra el arca como zozobrando, ¿no?, dentro de la lava. Pero es que en el 79, después del terremoto, toda el arca queda como emergida en un solo bloque, demostrando que es un solo elemento. Pero es que no es que el arca hubiera subido, es que todo el alrededor, todo el suelo de alrededor descendió por el terremoto. Realmente es un testimonio impresionante. Es impresionante. ¿Habéis visto en la fotografía del 60, como esto? Él lo vio en el 77, en el 60, la foto que habéis visto de los turcos, estaba igual el arca, estaba en la misma posición, zozobrando. Pero a partir del 78, tenemos el arca como la podemos ver hoy, con todos sus cantos, con sus cuadernas al descubierto. Cuando pasó esto, ¿qué pasó? En el proceso de petrificación tiene que haber hay un momento en el cual toda la madera queda cubierta de material y ese material ahí se petrifica. En este caso, como estaban orientadas hacia arriba, iba entrando el agua de la lluvia, el hielo y demás. En las diferentes grietas, ahí se va generando una congelación del agua que hace que aumente el volumen y va como rompiendo las rocas. ¿Sí? ¿Conocéis ese proceso de criofractura? Claro, queda dentro del molde. Cuando el molde se abre, caen todas las rocas y todas las piedras que estaban formando esas costillas. Y dejan el molde de las costillas del arca. Estáis viendo el molde de las cuadernas del arca. Es una foto de ellos, de la época. Claro, después de que pasa todo esto, Ron Wyatt evidentemente dice, a ver, aquí algo está pasando. Alguien quiere que haga algo aquí. Entonces hace más viajes a la zona y empieza a hacer pruebas científicas. Una de ellas es pasar, ¿qué? El detector de metales. Entonces empieza a pasar el detector de metales por toda el arca, ¿vale?
entonces encuentra, en cada punto que vais viendo marcado con una piedra, va marcando la zona donde el metal le sale positivo. Entonces marca líneas, va trazando líneas que nos van demostrando que hay como una serie de tabiques con algún tipo de enclastamiento metálico que está como cuadriculando el barco, ¿no? Esta es una foto muy antigua también. Ahí se ve la proa y se puede ver como todas las líneas se van uniendo hacia arriba, ¿no? Y aquí hay algo que quiero que veáis, que es este punto de aquí. Lo vamos a entender mejor luego, pero que veáis que hay algo que entra de manera brusca dentro de esta línea y que hace que todos los tabiques se vayan juntando. Parece como si algo hubiera golpeado el arca y todos los tabiques se hayan juntado en ese punto. De hecho, a partir del golpe hacia atrás, el arca es más ancha. Es como que del golpe se pega y se queda abierta. Luego veremos por qué es esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el arca está aquí? Lo veremos luego también. Son otras fotos donde vemos aquí está Ron poniendo estos puntos con sus colaboradores. Y esto es lo que marcaba positivo en el metal. Encontraron toda una serie de pernos, ¿vale?, de manera lineal, colocados en el arca, metálicos, que es lo que daba positivo. Aquí tenemos, pues, un poco el esquema de cómo se cree que podían estar colocados estos pernos. ¿Para unir qué? La madera. ¿Por qué tenían que unir la madera? ¿Qué pasaba con esa madera? Vamos a ver luego, porque también encontró restos de madera. Resulta que se ponen a analizar estos pernos para ver de qué están compuestos, ¿no? Y tenemos estos resultados. Esto es una muestra de un análisis que también nos cedió Kevin Fisher, uno de los que nos acompañó en el primer viaje, en 2014. Luego veremos los resultados actuales. Estos son los resultados que Ron Wyatt encontró en el 91. Para que veáis, lo encuentra en el 77 y estos resultados son del 91. O sea, se pasó mucho tiempo ahí buscando. Vamos a leerlo. Dice, el análisis elemental cuantitativo de la cabeza del remache reveló 8,62% de aluminio, 10,38% de hierro, 1,33% de magnesio, 2,7% de sodio, así como un 1,92% de ¿qué? Titanio. Aleación de titanio. La ciencia moderna no fue capaz de refinar titanio hasta 1936. Sin embargo, aquí hay un espécimen fosilizado con elementos de una muy avanzada producción de metal. El proceso para refinar titanio involucra al sodio y al magnesio, y el hecho de que los dos estén presentes en el análisis de la cabeza de remache es una evidencia bastante concluyente de que Noé y aquellos que le ayudaron a construir este enorme barco estaban muy avanzados en el conocimiento de la metalurgia. Esto es lo primero que tenemos que empezar a plantearnos. ¿Quiénes eran esas personas que construyeron ese barco? Cuando estuvo la viuda de Ron Wyatt en Girona, estuvo haciendo unas conferencias, luego veremos una parte, y os pondré el vídeo que tenéis que ver porque realmente es impresionante, explicado de primera mano por ella. Yo le pregunté, le dije, ¿es verdad que Ron, cuando tomó el trozo de madera, porque luego veremos el trozo de madera, hizo análisis de la edad? Hizo análisis, porque cuando la madera se petrifica, es muy difícil encontrar materia orgánica dentro. Queda toda convertida en piedra. Se mantiene la morfología, pero cambian los materiales. Pues en la muestra que él cogió quedaba un porcentaje muy pequeño de materia orgánica que se pudo valorar por carbono 14. Dice que le salieron aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad. Contemos que el diluvio es de hace unos 4.500 años, según la palabra de Dios. Hace 4.500 años teníamos personas que sabían hacer este tipo de aleaciones. Se supone que... La misma Biblia nos dice que había gente que tenía conocimiento ya en aquella época. En la época de Moisés ya tenían conocimiento, ¿no? Pero antes
Estamos hablando de personas con un conocimiento muy grande. Estamos hablando de antes del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Luego lo iremos viendo. ¿Cómo eran esas personas? Tenían mucho conocimiento. Este es el análisis del año 91. Perdón, 2001. Este es 2001. Este es el moderno. Hierro, aluminio, titanio. También con un 1,59%. Por lo tanto, estamos ante gente que ha hecho esto y que tenían unos conocimientos muy especiales. No era gente que iba con un taparrabos ni con unas flechitas. No. Estamos hablando entonces de madera petrificada en solo 5.000 años. Todos supongo que habláis, cuando oís hablar de petrificación, decís, uy, estos son millones de años, ¿sí o no? ¿Os viene a la cabeza algo? Os viene a la cabeza esto, no es lo primero que os viene a la cabeza, millones de años. Pero es que si buscamos bien, la ciencia nos deja muy claro, porque hay descubrimientos que son científicos también, que habla de petrificaciones de 35 años. Cuando las condiciones son las adecuadas. Entonces, lo que importa no es tanto el tiempo como las condiciones. Y en condiciones volcánicas con elevadas composiciones de silicio, ante silicatos, las petrificaciones son rápidas. Aquí tenemos el momento en el cual Ron Wyatt, en el año 87, dedican un centro que se ofrece también el gobierno turco a erigir en la zona como oficialmente el lugar del Arca de Noé. Y ahí lo celebran. Veis todos sentados en una mesa, comiendo. Y mientras están celebrándolo, Ron Wyatt le dice, os voy a demostrar cómo estoy haciendo los análisis de escáner del arca. Y empieza a hacer los escáneres de la época. Los escáneres de la época, que eran escáneres de tipo sismógrafo, ¿no? Que van escribiendo como así, ¿no? Y resulta que mientras está haciendo la demostración, encuentra algo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Y empiezan a escarbar. Hasta que sale. Aquí tenemos el aparatito que usaron. Es el aparato que usaron. Este. ¿Vale? Es que estuvimos en casa también de Merinel. En su sótano tiene. Merinel es la viuda de Ron Wyatt. En su sótano tiene impresionante cantidad de artefactos durante todos estos años, ¿no? De viajes y de investigación. Y esta es la madera que encuentran justo en la superficie del arca. Es una madera de color rojizo. ¿Recordáis el texto bíblico? No sé si lo habéis leído alguna vez, cuando el arca dice que es... ¿Qué le pasa al arca? ¿Cómo hace para que el agua no entre en el arca? ¿Recordáis? Como que la pinta con brea, ¿no? Por dentro y por fuera. ¿De qué color era esa brea? Lo sabemos por las definiciones de la Biblia en las palabras hebreas. Era de color rojizo. O sea, tenemos un arca de color rojizo. Porque estaba representando algo también ese arca. Luego, si queréis, lo podemos ver y lo podemos hablar. Pero resulta que tenemos un tema rojizo externo. Y cuando se cortó la muestra, aquí está muy cortada, se empiezan a ver toda una serie de capas. Toda una serie de capas. Pues resulta que son unas capas de madera de diferentes densidades unidas por cola. Unidas por cola. No tengo aquí el análisis de la cola, pero recuerdo las declaraciones cuando decían que eran incluso más potente que la cola actual, pero era natural, una especie de cola natural. Entonces tenemos el primer caso de madera laminada encolada de la historia, que al menos tengamos conocimiento. Recordemos que Dios le dice a Noé que él siga sus instrucciones, ¿no? Entonces, quizás Noé fue el primero que hizo madera laminada encolada de la historia. Laminada encolada. Estamos hablando de unos conocimientos que no son gente con un taparrabos y unas lanzas. Alguien sabe mucho aquí. Y resulta que este es el libro de Ron Wyatt, es este libro, luego lo podréis ojear, está en inglés, pero es la edición de 2014, justo cuando fuimos allí nos regalaron una copia. Es el original de Ron del 89, creo que es, 84, 89, y revisado por la viuda en 2014. Es del 89.
Está escrito por él mismo y luego retocado con las nuevas informaciones. Resulta que en esta misma muestra encuentran clavos también, como para fijar la madera en el caso de encolarla, ¿no? Eso se hacía mucho también al principio de las laminadas encoladas. Fijar los clavos completamente de una sección cuadrada perfecta. Aquí tenemos a Ron Wyatt en el lugar exacto donde se encontró esta pieza de madera. Y aquí estamos, algunos de los miembros de la expedición de 2014, ante otro lugar donde Ron también, digamos, certificó como madera petrificada y que él especulaba que esto podía corresponder a alguna parte de la cubierta o la cobertura del arca de Noé. Sabéis que en el momento dado Noé tiene que levantar la tapa del arca, abre la ventana para mirar, para ver cómo estaba la cosa, ¿no? Y encontramos esta madera cerca de la zona del arca. Resulta que podéis ver que tiene unos patrones que nos recuerdan algún tipo de qué. ¿Os recuerda algo estos patrones? ¿No recuerda nada? La corteza. De la junta. Corteza. Vamos a ver. Esto era la parte inferior. El grueso era de unos 40, 50 centímetros, ¿vale? Y tenía una ligera curvatura, ¿de acuerdo? O sea, tenía una curvatura, más o menos. Y la parte inferior tenía una especie de marcas, de manera como equidistante, como si alguien hubiera usado algún tipo de herramienta para separarla de algún sitio. ¿Habéis visto descortezar un alcornoque alguna vez? ¿No? Meten como una especie de pala entre la madera y la corteza y van descorchando, ¿no? Descortezando el árbol, ¿no? Y es lo primero que nos vino a la cabeza. De aquí pudimos tomar una muestra. Atentos porque nunca se había cogido muestra de esta madera petrificada en todos esos años. Pero es que encontramos un trozo roto que como que nos llamó a cogerlo, porque no puedes ir allí y romper una piedra y llevártela. Es que cuidado con la aduana, cuidado en el aeropuerto, ¿no? Entonces encontramos un trozo y lo que hicimos coger el trozo fue romperlo todo emocionados, repartirlo entre nosotros y llevarlos a diferentes lugares, diferentes laboratorios para ver qué podíamos encontrar. Esta es la sección, una vez metida en parafina, esto lo pude hacer en la Universidad de Girona, y vemos un patrón muy interesante que nos llamó mucho la atención. Estos fueron los aparatos que usamos ahí en la universidad para poder hacer estas fotografías que luego veremos. Tenemos unas fotografías del microscopio electrónico. Y la empezamos a comparar con corteza. Pero no con cualquier corteza. Porque aquello, como bien habéis dicho por aquí, cuando lo vi, dije, esto es corteza. Por el exterior. Y empezamos a compararlo con corteza. Y empezamos a compararlo con corteza de los árboles que tienen un grosor similar de corteza en la actualidad. ¿Sabéis cuáles son? Las secuoyas. Las secuoyas tienen un grosor de corteza de entre 30 y 1 metro. Entre 30 centímetros y 100 centímetros. Esta es la comparativa macroscópica con la Sequoiadendron giganteum, que serían las secuoyas gigantes del Kings National Park. Estas muestras, casualmente, Víctor pudo hacer unas conferencias allí y fue a recoger muestras de los parques nacionales del secuoya de California. Y pudimos comparar las muestras con las muestras recogidas en Arcep, que es el pueblo donde está ese resto de corteza petrificada. Cuando empezamos a mirarlas más de cerca, vimos que había un patrón que se empezaba a repetir y se empezaban a ver una serie de dibujos muy parecidos entre las dos muestras.
Esto sería una secuoya Dendron giganteum. Es pequeña, ¿no? Fijaros la comparativa con las personas, ¿eh? No sé si habéis visto alguna vez estas secuoyas en algún tipo de documental o en la televisión y demás, ¿no? Tienen que hacer escalada para poder llegar arriba de todo, ¿eh? Otro tipo de secuoya, y empezamos a ver toda una serie de patrones horizontales con pelitos verticales que los tenemos igual en la corteza de secuoya. Aquí los tenéis. Patrones horizontales con pelitos verticales. Algo nos estaba diciendo ya. Si tenemos un barco petrificado, donde dice la Biblia que estaba el arca, con las longitudes, porque no lo he dicho antes, pero la longitud es la misma que marca la Biblia. El único libro de todos los libros, llamarle religiosos, tradicionales y demás, que pueden hablar de este fenómeno, ninguno dice dónde está, ni dice las medidas, sí la Biblia. Y resulta que coinciden las medidas con las que tenemos en la Biblia. Pero es que además, vamos a ver que la Biblia dice algo más de la madera del arca. Nos da el nombre de la madera. Esta es la secuoya de la costa de California. Este es un espécimen muy joven, con una corteza muy pequeña, pero que es el que nos pareció más, digamos, más parecido a nivel macroscópico, ¿no? Esta sería la corteza que encontramos allí. Esta es la corteza de la secuoya roja de la costa. Otra de las razones por las cuales nos dio por comparar con la secuoya es porque justamente un año antes se me ocurrió preparar unas conferencias al respecto de la madera del arca de Noé. Me interesó muchísimo por el tema de que yo me dedico a la madera. Entonces, como que me llamó mucho la atención y me dediqué a buscar. Y llegamos, si veis, las primeras 7 conferencias son hechas en el año 2013, antes de ir al arca de Noé. Por lo tanto, no tenía los datos que tengo ahora, ¿no? Y os puedo hablar. Y llegamos a la conclusión de que muy probablemente la madera fuera de secuoya, por las longitudes, por la flexibilidad, por las características mecánicas del ciprés, porque la secuoya es un tipo de ciprés. ¿Por qué digo esto del ciprés? ¿Qué tiene que ver el ciprés con todo esto? Hace una madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, como hemos visto. Resulta que la madera de gofer, de una raíz, esto es una concordancia que analiza el significado de las palabras hebreas, sus raíces y de dónde provienen. Porque el hebreo es impresionante. El hebreo es un lenguaje que es musical. Una sola palabra te puede decir 50.000 cosas. Incluso la contraria. Depende del contexto. Es muy interesante el hebreo. De una raíz que no se usa, probablemente significa alojar. O sea, como, ¿no? Un tipo de árbol o madera como usada para construir. Aparentemente, ciprés. Y entonces ya como que todo empieza a cuadrar, ¿no? Ciprés, familia de las cupresáceas. Pero es que la secuoya, aquí donde la viste, es el sargento General Grant, se llama. Creo que se llama el General Grant esta secuoya. Es la que tiene más volumen hoy en día. Tiene hasta 1 metro de grosor en su base solo de corteza. Resulta que la secuoya también es de la familia de las cupresáceas. O sea que es una especie de ciprés gigante. Entonces tenemos que la Biblia nos dice las medidas, el lugar, el tipo de madera, y cuando vas allí resulta que lo que te encuentras son las medidas, el lugar y el tipo de madera. Otra curiosidad de la secuoya es su piña, que también la podéis ver aquí. Creo que de esta se sacó esta foto. Esta piña es de allí al lado de Girona, es un sitio que se llama el Montseny, un monte, el Montseny, y allí se plantaron 3 secuoyas hace muchos años. Y se puede ir fácilmente a poder coger piñas y abrazarlas. Pasa que nunca vais a poder abrazarlas enteras, porque son grandes. Ellas no son las más grandes, son de unos 40 metros nada más, pero el ronco es impresionante.
Pues resulta que los mismos clavos de las piñas tienen una forma, si os fijáis, que parece que la han hecho queriendo, es igual que la forma del arca hoy. O sea, esto es una foto del Google Maps. Si podéis coger Google Maps y verla desde arriba cuando queréis. Podéis viajar al arca si queréis, desde vuestra casa. Yo realmente me quedé asombrado al ver esto. Parece como si hubiera dejado alguien una señal en las piñas de ese cuello para decirnos, mira, con este árbol hice esto, ¿no? Es muy interesante. Aquí está el arca de Noé, otra foto desde el Google Maps. Aquí tenéis el barco y la zona alrededor. Y ahora vamos a entrar en otro aspecto, que es uno de los que había dicho Ronnie Wyatt, el hijo de Ron, que había hablado de unas piedras de ancla. ¿Qué es esto de unas piedras de ancla? Resulta que a unos 30 kilómetros de la zona donde está el arca, encontramos toda una serie de piedras muy grandes con un mismo patrón. Son piedras muy grandes, pues, ¿qué? 4 toneladas, gigantes, con un agujerito en su cabeza y con muchas cruces grabadas. Y eso se repetía en las 25 o 30 que se han podido encontrar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Muchas de ellas, esta parte les falta, porque al caerse o al tumbarlas, lo primero que se rompe es esto de aquí. Es la parte más quebradiza, más débil de la roca. El agujero no es un cilindro perfecto, es más estrecho del centro, cosa que apoyaría el hecho de que fuera una piedra hecha para que una gran cuerda la sosteniera hacia arriba, sin que al tocar el borde se partiera la cuerda por el peso. Algunos especulaban, investigadores de las culturas, digamos, antiguas, especulaban que esto fuera un sistema como de adoración al sol, ¿no? Que el sol cuando pasara por ese agujero indicaría tal cosa. Pero claro, el agujero no es cilíndrico, es un agujero que se estrecha por el centro, sobre todo por la parte de arriba. No tiene un sentido con el tema del sol, a veces que ni pasaría el sol. Entonces se empieza a plantear de qué puede ser, qué tiene que ver esto y qué tiene que ver con el arca al estar tan cerca del arca. Resulta que hay otras piedras como esta, pero más pequeñitas, muy posteriores. ¿Vemos la diferencia de tamaño en comparación con la persona? ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué son? ¿60 centímetros? ¿50 centímetros? ¿Qué estamos hablando aquí? ¿2,5 metros? ¿Vemos la diferencia? ¿Para qué servían estas? Para nivelar los barcos fenicios cuando atravesaban el Mediterráneo. Resulta que iban cargados, como el arca iba cargada, y para que el barco no se hundiera con el tambaleo de las olas, les ponían pesos de piedra en la quilla para que el peso de las piedras mantuviera el barco más pegado al agua, intentando que el barco no zozobrara, no se hundiera. Si nosotros trasladamos esto al arca de Noé, estamos hablando de un barco 150 metros de largo, con unas piedras de ancla que tendrían que ser como, pues muchísimo mayores que unos barquitos, a lo mejor de 5 metros de largo, 10 como mucho. Y muchas piedras colgadas para nivelar el barco y evitar que zozobrara ante lo que se le venía encima, que era un diluvio, ¿no? Claro, y dices, ¿cómo puede ser que una cuerda aguante estas piedras que pesan 5 toneladas sin romperse por el aro?
¿no? Por la zona, por el circulito. Bueno, pero es que estas piedras cuando fueron conectadas, no fueron conectadas al aire y el arca volando. Se conectaron en la tierra. Y cuando el agua fue subiendo, el agua mismo ayudó a levantar las piedras. Hacía un doble efecto. Es muy interesante esto. Confirma que es un barco hecho ¿para qué? Para cargar y para aguantar algo que le venía encima. Que era la tormenta del siglo. Más que una tormenta. Si nosotros leemos cuando describe la Biblia el diluvio, es agua del cielo, es agua de la tierra, es movimiento sísmico, es la tectónica de placas. Estamos hablando de cosas realmente impresionantes que destruyen completamente muchas de las teorías científicas actuales. Podemos seguir hablando de esto, pero más adelante. Aquí tenemos las piedras de más o menos 1 metro de altura, las más grandes, y esta, aquí estoy yo mido 1,83 m, pues 2 metros y pico. Aquí está Víctor, siempre sale los ojos cerrados, pobre, en las fotografías. Estas son el resto de anclas que encontramos, muchas de ellas, como os decía, sesgadas de la parte superior. Al caerse, al tirarlas, al usarlas, quedaban pues rotas. Y algunas de ellas con algunas serigrafías muy interesantes como esta de aquí abajo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Es una especie de pirámide, un sigurat le llaman, una pirámide escalonada. Esta pirámide escalonada hace referencia a la Torre de Babel y tiene un obelisco en su parte superior. Os recomiendo visitar el canal, El Gran Engaño Final, y ver todas las conferencias que se han presentado al respecto de los obeliscos, lo que representan, y por qué están relacionados con Babel y con Babilonia. Y por qué ellos, resulta que alguien hace referencia a esto en estas anclas del diluvio. ¿Qué pasó después del diluvio? Construyeron una torre para que no les pillara otro diluvio. Entonces está totalmente relacionado con eso. Son marcas en piedra. Aquí estoy yo mostrándoos una ancla muy especial. Esta está separada del resto, completamente separada del resto, en un lugar más elevado, en un lugar donde quedan aún restos de una especie como de ermita o algún tipo de construcción circular. Encontramos restos de diferentes cerámicas y demás. Y ahí estaba esta roca, esta piedra, que estaba encarada hacia el resto de anclas que estaban todas abajo. ¿Habéis visto antes que las anclas estaban como puestas de pie una al lado de la otra? No se pusieron solas, ¿eh? Alguien las puso. Y alguien puso esta aquí arriba y la dejó orientada hacia las otras. Una especie de encaramiento, ¿vale? En una parte más elevada. Y veis cómo está rota de arriba. Aquí veis el trozo que cayó con el agujero a medias. ¿Lo veis? Estoy cubriendo yo con la mano para que se vea el resto del agujero que faltaría por cubrir. ¿Lo veis, no? Esa es la zona de arriba que se parte cuando cae la piedra. Quedando la piedra siempre sesgada por arriba. Aquí tenéis el trozo y el círculo que no acaba de hacerse. Aquí tenéis la piedra con el trozo. ¿Veis la piedra caída y el trozo roto? Y aquí el agujero que falta. Es un ancla. ¿Pero qué tiene de especial este ancla? Pues resulta que este ancla tiene 8 cruces. 8 cruces. Una más grande, otra un poquito inferior, luego 3 de un tamaño y otras 3 un poquito más pequeñas. Todo va bajando, va disminuyendo el tamaño. ¿Por qué 8? Y los que lo sepan... Muy interesante. Es muy interesante. Porque el 8 tiene un significado. Dios inventó los números y también su significado. Por lo tanto, dejó que ¿cuántas personas entraran en el arca? 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Porque representa vida eterna, muerte eterna. Es muy importante eso. Es muy importante porque el arca tiene un significado.
tiene una unión con la figura de Cristo. Eso lo podríamos desarrollar más adelante. Pero en cambio, esta es la que tiene 8 cruces. Y es la que está elevada y la que mira al resto. Entonces es como que había una especie de adoración, una especie de que todas las que estaban puestas en línea estaban encaradas hacia el mismo lugar. No había ninguna que estuviera encarada al revés, no. Las que estaban de pie estaban encaradas hacia allí. Y la otra mirando hacia allí, tumbada, si estuviera estado de pie mirando hacia allí. Entonces, como que todo se rendía pleitesía a esa que tenía 8 cruces, un ancla, dándole toda la simbología del significado del mundo. Durante toda la historia de este lugar se ha sabido que ahí cayó el arca de Noé. Desde tiempos ancestrales. Vale, esto es Arcep. Esto es el este de Turquía. El este de Turquía, al límite de Armenia, sí. Ahí está el arca. Luego hemos comentado lo de las preguntas y podemos... Bueno, ya... bueno, luego comentamos todas estas cosas. La idea es que las preguntas... No, antes lo he dicho, no estabas... No, tranquila, no pasa nada. Si de caso las siguientes preguntas las podemos hacer cuando hagamos las pausas, así podemos cumplir los horarios, ¿vale? No pasa nada. Pues resulta que, claro, hay algo alrededor de este lugar. Algunos han preguntado a lugareños que les han dicho que incluso la zona donde está el arca se llama la montaña del juicio final, la montaña que está detrás. O sea, cosas que te acaban dejando como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Son cosas que vienen, son conocimientos que vienen de muy lejos. No son de ahora que se nos ocurre que esto es así, no. Está marcado desde hace miles de años. Y estas cruces son cruces armenias. Esta zona antes era Armenia, hasta que los echaron de allí. Este es el arca. Estas son las anclas. Y dices, bueno, ¿y por qué están tan lejos unas de otras? Bueno, de hecho por el camino también vas encontrando alguna, ¿eh? Luego ya, más adelante han ido encontrando otras. Pues resulta que es muy sencillo. Resulta que el arca, en el momento que el nivel del mar va bajando, las anclas se tienen que ir dejando porque van tocando el suelo, se van dejando, y cuando llega al lugar, ¡pum!, ahí se queda y queda pues estancada en el lugar sin anclas. Aquí veis la zona donde está el ancla de las 8 cruces y la zona donde está el resto de anclas, mirando hacia aquí. Pero es que resulta que pudimos hablar con un lugareño, estuvimos en su casa tomando té rojo, y nos explicó algo de sus antepasados, nos explicó algo de sus abuelos, bisabuelos. Dice que en un momento dado empezaron a bajar piedras muy grandes que estaban en este lugar, que es una montaña que hay al lado de esta zona. Una montaña que ahora es un cementerio. Entonces, esas anclas que vemos aquí fueron bajadas en carro desde aquí. Entonces, resulta que esto es convertido en un cementerio, un lugar sagrado. ¿Por qué? Bueno, porque vinieron del cielo y de aquí al cielo. Todo está con un símbolo constante. Todo es simbólico, todo es simbólico. Y resulta que aquí aún había algunas piedras, no de ancla, pero sí muy grandes, con diferentes cruces, que aún estaban ahí, no estaban abajo, estaban arriba. O sea que a las que eran ancla, las bajaron, las otras quedaron ahí. De lápidas de panteones familiares. Los usaban de lápida, con las cruces grandes, cruz grande para el padre, cruz un poco más pequeña para la madre y más pequeñitas para los hijos y las hijas. O sea, lo mismo que habíamos visto en el ancla de las 8 cruces. O sea que todo tiene una especie de unión en ese símbolo y en esa interpretación. Y aquí está la tapa del arca, la que hemos dicho antes, el árbol, la corteza de árbol, esa corteza de árbol que hemos dicho, que tenía esa curvatura, que si esa curvatura la cerramos, nos sale un árbol impresionante. Recordad que algunas secuoyas llegan a 11 metros de diámetro, la más grande. 11 metros de diámetro. Esto es una foto que sacó Ron Wyatt en el año 77, cerca de esta zona. Justo en la base del cementerio se encuentra lo que fue llamado la casa de Noé, que es donde se sale esta fotografía. Se encuentra toda una serie de construcciones
Y se especula que podría ser un lugar donde Noé pudo estar. ¿Por qué? Esto es hoy día está totalmente destruido. No solo porque las inclemencias del tiempo, es que la gente allí, cada vez que Ron Wyatt descubría una cosa, estaban detrás todos intentando expoliarlo. O sea, todas las tumbas de ese cementerio están expoliadas. Tú vas por allí caminando y te viene la gente con monedas antiguas y te las quiere vender. O sea, todo está asaltado, todo. Y si alguien se queda mirando una zona, el que iba con nosotros, Kevin Fisher, nos decía, si encontráis algo, por favor, no digáis nada. No os pongáis emocionados, no digáis nada, porque rápidamente vendrán todos a ver qué es y se lo llevan. Y lo ponen a la venta, mercado negro, arqueología y demás. O sea, que hay gente que en su casa tiene una cantidad de artefactos impresionantes. Justo en la casa de este hombre que nos explicó toda esta historia de sus antepasados con el cementerio y demás, él tenía en su jardín que parecía el Museo del Cairo. Era impresionante lo que dice que encontró en su jardín. Digo, madre, si todo eso cabía en su jardín, todo estaba ahí. Es impresionante, ¿eh? O sea, es... Y ahí, esto es hoy día, ¿vale? Las ruinas, que ya no queda, vamos, nada. Y aquí hay algo muy especial. Se ha considerado que podía ser un altar de sacrificios, porque Noé también, recordad, que después del diluvio tiene que hacer sus rituales y demás, y siempre se hacían en altares que no estaban labrados. Entonces, este podía haber sido tranquilamente un altar donde se podía haber hecho este tipo de sacrificios. Pero lo que realmente marcó el lugar y lo que le hizo pensar a Ron Wyatt que esto era la casa de Noé, es que encontró unas lápidas. Él consideró que eran unas lápidas. Aquí tenemos una que tiene una forma claramente de lápida, otra tumbada. Esto es una foto de un fotograma de una película hecha con este tipo de cámaras del año 77. Por lo tanto, la cinta... Yo estuve hablando hace poco, esta semana con la viuda, para preguntarle si aún conservaba la cinta original de donde sacaron estos fotogramas. Dice que la cinta está muy deteriorada, que es casi imposible sacar algo bonito de ahí. Entonces tenemos unas fotos que es lo único que podemos mostraros, no hay nada más. Pero en su libro, ella me envió unas fotos de su libro, nos explica, pues bueno, primero eso, ¿no? Que no puede mostrarnos, digamos, el vídeo ni las fotos originales, fotogramas originales, porque está la cinta muy degradada, pero nos empieza a explicar que había dos grandes piedras, una vertical y otra horizontal, como hemos visto, y que había una serie de dibujos grabados allí. Y explica cómo Ron le comenta, ¿no? Dice, bueno, vi que había como 8 personas, una muy grande, que debía ser el hombre, una un poco más pequeña que la mujer, luego 3 de la misma medida, de la misma altura, y luego 3 más pequeñitos que representaban a las hijas. 3 hijos, 3 hijas, padre y madre. Claro, son 8 personas. Y estaba en la lápida. Entonces ya empieza a imaginarse qué podría ser esa tumba. Cuando vas viendo lo que le va explicando Ron a ella, le dice que también había una especie de dibujo que parecía un arco iris en la misma piedra. Y algo que parecía como una ola elevada y una especie de forma rudimentaria de bote encima. Claro, son toda una serie de características que nos llevaban a pensar algo. Pero es que además... vamos a leer lo que dice. Ron pensó que era muy posible que se tratara de representaciones iconográficas de los supervivientes del diluvio, alejándose del barco con un arco iris sobre sus cabezas, porque estaban como en dirección como contraria del barco, ¿no? El relato bíblico dice que estos supervivientes fueron Noé, su mujer, sus 3 hijos, etcétera, ¿no? Luego seguimos leyendo. Estas son las fotos, pobres fotos sacadas del fotograma. Veis que aún faltan trocitos del fotograma, es ruinoso. Pero se ve algo. Aquí tenemos como una especie de curvas, ¿no? Que podrían ser esos arcoíris. Luego dice que encima de eso los armenios parece ser que grabaron cruces, o vete a saber de qué época, por lo tanto como marcando el lugar, como que hay un conocimiento antiguo de esto, ¿no? Esto sería pues un poco retocada para ver si se ve alguna cosa, pero no se ve casi nada. Pero aquí sí que se ve algo que ha descrito Ron, que es esa ola, ¿no? Y ese barco encima, ¿no? Y si cambiamos un poco los parámetros, podemos ver un poco más de contraste, cómo hay algo ahí que representa como una especie de ola y el arca encima.
Observó que en la piedra que había en el suelo aparecía la mujer como de mayor tamaño, que él creía que representaba a la esposa de Noé, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia abajo. El hombre más grande, que creía que representaba a Noé, tenía los ojos abiertos. En la piedra más grande, que seguía en pie, él vio que la mujer y también el hombre más grandes tenían los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia abajo. Como que en una solo la mujer tenía la cabeza hacia abajo y en la otra los dos tenían la cabeza hacia abajo. ¿Qué puede querer significar que tengan la cabeza hacia abajo en una lápida? Aventuró la remota teoría de que tal vez se trataba de lápidas de Noé y su esposa y que la iconografía indicaba que la esposa había muerto primero, por eso en una solo estaba la mujer con la cabeza hacia abajo, ya que en su lápida solo ella tenía los ojos cerrados. Y en la lápida de pie ambos aparecían con los ojos cerrados representados como muertos. Ojos cerrados y cabeza hacia abajo. Si esta teoría es correcta, indicaría que la esposa de Noé murió antes que él, etc., como en la Biblia dice, ¿no? Dice, encima de las figuras, en ambas piedras, alguien en la antigüedad había tallado 8 cruces. O sea que encima de todos estos dibujos, alguien había tallado cruces, como para marcar el sitio y el lugar, ¿no? Bueno, dice que Ron grabó esto con la de 8 milímetros y quedó, pues está deteriorada, ¿no? Dice, las piedras estaban muy erosionadas y en mal estado. Las cruces también estaban talladas encima de las figuras originales e interferían con las tallas originales. Bueno, aquí explica más, explica un detalle gracioso, que dice ella, que él explicó, dice, las mujeres tenían como una especie de forma de S en el cabello como si fuera Olivia, la Olivia de Popeye, ¿no? Aquí explica. Esto sería un dibujito de lo que podía haber estado dibujado allí, ¿no? Una especie de arca con la ola, las 8 personas y el arco iris. Entonces, claro, estaban delante de una tumba, pero no era una tumba como otra cualquiera. No era una tumba de, pongamos, 2 metros de largo. Era una tumba de 4 metros y pico de largo. ¿Qué quiere decir esto? Es que empecemos a pensar un poco, ¿eh? Tenemos barcos gigantes, con madera gigante, con conocimientos especiales, conocimientos fuera, digamos, superiores a lo que se supone que tenía que tener para la época. ¿Y tenemos cuerpos gigantes? ¿Dios creó al hombre así o así? ¿Lo creó imperfecto? ¿Lo creó perfecto? ¿Lo creó inmenso? Tenemos imágenes, bueno, de hecho, si visitáis Girona alguna vez, estáis todos invitados, tenemos en el museo, tenemos un pequeño museo, y ahí tenemos una reproducción de un fémur humano que se encontró en Irak de 1,20 m. 1,20 m. Si alguien quiere hacer la comparativa de 1,20 m con un fémur normal, veréis que la longitud del hombre que sale es igual a la longitud que os comentaba, 4,5 metros aproximadamente. Entonces hemos empezado a pensar ya en cambiar toda el concepto de lo que sería la evolución humana. Más ligado a una involución humana. Si no, mirad cómo estamos hoy en día. Resulta que también encuentran un lugar ya en la montaña. ¿Veis este lugar? ¿Recordáis? Esta es la montaña como cerrada que estaba detrás del arca. El arca estaba como por aquí, ¿no? Y aquí estaba la montaña cerrada en el fondo, ¿lo recordáis? Antes lo hemos visto en las fotografías. Resulta que aquí nos dibuja una montaña alta, que si tú la miras antes en las fotos hemos visto, que os he dicho antes, mirad esta montañita. No está esta montaña alta. Esto es algo muy antiguo, que tiene 8 caras, que está encima de esta zona, y que nos dibuja un volcán que ahora ya no está. Y una especie de dibujito con una especie de arca en forma de ojo con personas dentro. Eso estaba aquí dibujado. ¿Veis la muestra aquí? Esto estaba alrededor de las caras de este punto. Después de hacerlo público fue totalmente expoliado. Ya no lo vais a encontrar. Es muy interesante todo esto. Aquí está el arca. Luego veremos más sobre esa montañita y vas a entender lo importante que es. Y ahora vamos otra vez a pruebas científicas, pruebas hechas con escáneres actuales. Dirección
perpendicular al arca, longitudinal al arca, muro, 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 muro y muro. Si eso lo vamos uniendo, ¿qué tenemos? Cuadraditos, ¿no? Muro que va para acá, muro que va para allá, salas. ¿De acuerdo? Aquí está Esmerinel, es la viuda de Ron. La fuimos a visitar este año pasado. Esta es una foto de esa visita, de la entrevista. Y juntamente con John Larsen de Nueva Zelanda hicieron los escáneres más impresionantes que podéis ver de este arca. Con forma, de manera... Esto es un perfil, es como si cortaras el pastel de arriba abajo. ¿De acuerdo? Longitudinal del arca. Y aquí tenéis la forma en forma ovalada en la parte inferior que se va repitiendo. Y esto, creo que es en la proa, esto son cuadernas, una más cercana al escáner y otra más lejanas, cuando más lejos queda el color más oscuro, y tenemos cortes de las vigas que representan el suelo del arca, de la cubierta. ¿Entendéis el diagrama? Estas vigas irían saliendo de la pantalla hacia vosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es que se ha pasado el escáner por arriba, es como si cortaras el queso, y se ve las vigas que vienen hacia nosotros, la sección, y se ve las costillas que bajan hacia abajo. Esta es la conjunción de todos los escáneres juntos. Un 3D de la barriga del arca. Y esta es una de las imágenes que más me impactó cuando la vi. Es un escáner perpendicular, un corte perpendicular del arca a lo ancho, y vais a ver que tenemos una cuaderna completa con un grueso y todo. ¿Lo veis? Tenemos una cuaderna completa. Es un bote con las medidas del arca en el lugar donde dice la Biblia. Y más cosas que hoy no podremos ver porque falta tiempo. Aquí está una imagen de lo que sería un barco hoy en día. Cómo se mantiene un poco la estructura, con las cuadernas y las vigas horizontales. Y esta es la famosa costilla del arca, que está un poco desprendida, que se puede ver, ¿no? Es inmensa. Y esto sería pues una visión de la cresta de las costillas del arca. Y este es el lugar donde el arca fue traspasada. Vamos a ver cosas de eso. Estas son imágenes cedidas de esa zona en primavera. ¿Veis? Aquí tenéis lo que os decía antes, esa imagen que estaba pintada arriba, ¿no? Esa sierra, y aquí falta un volcán, ¿no? No está en el dibujo. Aquí falta un volcán. No está. Del dibujo anterior, que hemos visto que estaba dibujado, aquí no está. ¿Por qué? Aquí tenemos la proa del arca. Aquí una visión general impresionante. Si os fijáis, hay un río de lava que desciende. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el volcán que no existe, ¿verdad? Fijaros que es impresionante, ¿eh? Los dibujos que están allí en el pilón de 8 caras nos están marcando una fotografía de la época, ¿eh? Antes de que ese volcán explotara. ¿Cuándo explotó? Aquí tenéis más visiones del arca. Proa, popa. Y vemos cómo esto está incrustado. Muy bien. Pues aquí vemos la explicación que se dio a esto. Resulta que tenemos que aquí tenemos un volcán que aún no estaba explosionado y aquí un volcán que ya no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El arca cayó aquí. Y el volcán, al explosionar, lanza el arca con la lava hasta que se queda incrustada en el trozo que hemos visto antes, que ha atravesado el arca, que vimos antes como las líneas de los ribetes magnéticos marcaba como las paredes estaban juntando del golpe, queda enganchada aquí y por eso la podemos ver hoy. Porque si tú sigues el río de lava hacia adelante, hay un desnivel de no sé cuántos metros que el arca hubiera caído y hubiera quedado pues dispersada por ahí. Y luego comprueba que eso es el bote. Pero aquí
quedó clavada para poder ver hoy qué es el arca de Noé. ¿Por qué era tan importante que quedara aquí? Porque esto no pasa porque sí. Últimas imágenes de recuerdo. Y ahora algo que es algo que a mí me dejó impresionado. La verdad es que no lo conocía, pero hay un libro que habla del lenguaje chino. Y resulta que el lenguaje chino, que es uno de los lenguajes más antiguos que existen, igual que la cultura china, resulta que ya nos estaba explicando cosas. Resulta que para decir barco, por ejemplo, que utilizan diferentes simbologías, nos habla de que para decir barco dice hay 3 elementos, buque, 8 y boca, que quiere decir gente. Buque de 8 personas. En el lenguaje chino. Por lo tanto, ya alguien que hizo esto lo hizo pensando en que hubo un diluvio antes. Estamos hablando de los chinos, no son cristianos, que yo recuerde. Al menos la mayoría. Es algo universal. Si buscáis en las diferentes culturas, vais a ver que sean culturas, tradiciones, sea Mesoamérica, sea África, sea donde sea, vais a encontrar que hay un origen, que algo pasó, un gran cataclismo pasó por agua y hubiera unos supervivientes. ¿Por qué? Porque fue así. Porque fue así. El mismo idioma chino ya lo refleja en sus propias letras. Luego la palabra total significa 8 también. Tiene que ver con el 8, un conjunto de 8 personas. Es impresionante también, ¿no? Y bueno, y más abajo, ¿no? Resulta que para decir, esto representaría la compañía de 8 personas juntas con las manos unidas, esto sería la parte de arriba, formando un número total. Si se añade el radical agua a esta misma figura, el nuevo carácter formado es inundación. O sea que si tú le pones 8 personas juntas y le pones agua, es inundación. Y es el lenguaje chino, no el lenguaje bíblico chino, no, el lenguaje chino. Viene de ahí ya. Es algo espectacular, la verdad. Aquí hablo un poquito más de los diferentes símbolos. Es un gran libro, es un libro muy interesante. Y bueno, acabamos aquí. Esto es algo que os quería leer. Esto es un periódico que no he traído. Vaya, no lo he traído. Bueno, es un periódico que se editó en la época donde Ron pues, hacía como un paper que explicaba lo que iba encontrando y aquí pues, nos explica algunas cosas, ¿no? Aquí se ve que fue en el 87 esta fotografía. Y bueno, están los diferentes... lo llamaron hasta la CBS, estuvo en la televisión americana. Y eso es un resumen de todo lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Vale? Pausa. Siguiente capítulo, Sodoma y Gomorra.